En una ciudad llena de lujo y apariencias, donde cada paso dado está marcado por la ostentación y el brillo de la riqueza, existe un hombre que no encaja en ese mundo deslumbrante. Es un hombre de negocios que ha alcanzado el éxito en el mundo financiero, pero dentro de su alma, algo sigue faltando. Cada vez que se encuentra rodeado de personas adineradas, sintiendo la presión de mantener una imagen de perfección, un vacío crece en su interior. A pesar de la abundancia, de las mansiones y de los autos de lujo, él se siente más solo que nunca. Este hombre, llamado Alejandro, se ha pasado toda su vida buscando la aceptación de los demás, sin darse cuenta de que lo que realmente necesita no se compra ni se vende. Su vida es una constante carrera hacia el siguiente logro, el siguiente título, la siguiente inversión exitosa. Pero siempre hay algo que le falta, algo que no se puede medir con dinero o fama. La gente que lo rodea lo ve como el paradigma del éxito. Su cuenta bancaria es enorme, su influencia es palpable, pero dentro de él, la soledad y la tristeza crecen como una sombra silenciosa. Una noche, después de una reunión de negocios particularmente fría y vacía, Alejandro se sienta en su oficina, mirando por la ventana de su rascacielos, viendo la ciudad brillar a sus pies. Y es en ese momento, mientras observa el caos ordenado de luces y movimientos, cuando una pregunta le cruza la mente. ¿Qué sería de mí si todo esto desapareciera? ¿Cómo me verían las personas si no tuviera más que mi verdadero ser? Es entonces cuando decide hacer algo que nunca antes había considerado: desafiar el mundo que ha construido a su alrededor. Cansado de las sonrisas falsas y de las conversaciones interesadas, Alejandro decide poner a prueba la verdadera naturaleza de las personas que lo rodean. Y para hacerlo, tomará una decisión radical: disfrazarse de pobre y entrar en el restaurante más lujoso de la ciudad. La idea lo sorprende incluso a él mismo, pero algo en su interior le dice que este es el único camino para encontrar lo que realmente busca: autenticidad, humanidad y una conexión genuina. El hombre que ha vivido toda su vida como una figura de poder ahora se prepara para ser un desconocido, uno de esos que pasan desapercibidos en un mar de riquezas y ostentación. En ese restaurante, con su vestimenta humilde, será tratado como nadie lo ha tratado antes. No será el millonario conocido, sino un hombre más entre la multitud, alguien cuyo valor no está marcado por su cuenta bancaria, sino por su humanidad. Este acto de rebeldía silenciosa será el inicio de una historia que cambiará todo lo que Alejandro pensaba saber sobre sí mismo, sobre los demás y sobre lo que realmente significa tener éxito. Lo que sucederá en ese restaurante será algo completamente inesperado. Un giro de eventos que desafiará las expectativas y pondrá a prueba la verdadera naturaleza de la generosidad y la bondad. Porque, en este mundo donde todo parece tener un precio, hay algo que no se compra ni se vende: el valor de un corazón genuino. Alejandro nunca imaginó que un hombre tan exitoso pudiera sentirse tan vacío por dentro. En la superficie, su vida parecía perfecta: un conglomerado de empresas a su nombre, lujosos apartamentos en las ciudades más exclusivas, un garaje repleto de automóviles de alta gama. Pero lo que nadie veía era la soledad que le invadía en cada rincón de su alma. A lo largo de los años, había tenido muchas oportunidades, pero todas parecían ser solo un espejismo. Su vida social se llenaba de cenas formales, reuniones de negocios y eventos de caridad, pero siempre en la superficie, sin conexión real. Las personas se acercaban a él por lo que representaba: poder, dinero, influencia. Nadie realmente le importaba como ser humano, solo como una figura útil en el engranaje de la vida de los demás. Alejandro había logrado todo lo que la mayoría de las personas sueñan alcanzar. Pero, en el fondo, su alma anhelaba algo que el dinero no podía comprar: genuinidad. A pesar de su fortuna y de la admiración superficial que despertaba, se sentía incompleto. Su vida estaba gobernada por un calendario lleno de compromisos y una agenda apretada, pero todo lo que hacía parecía ser solo una forma de llenar el vacío interior. La ansiedad y el estrés se habían convertido en compañeros inseparables. El hombre que tenía todo no podía encontrar la paz. Cada vez que salía a la calle, se enfrentaba a una extraña paradoja. Sus empleados lo admiraban, sus amigos lo envidiaban y su familia lo veneraba. Pero detrás de esas sonrisas, Alejandro sentía que nadie realmente lo conocía. Nadie se preocupaba por cómo se sentía. Nadie veía más allá de su éxito, de su riqueza. Todos veían el reflejo de un hombre que lo había alcanzado todo, pero ninguno de ellos sabía lo que él sentía cuando se apagaban las luces y el mundo dejaba de girar. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su oficina,
Se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen de éxito rotundo, pero en su corazón había una pregunta que lo inquietaba. ¿Esto es todo? ¿Qué hay detrás de esta fachada? Fue entonces cuando pensó en algo que nunca antes había considerado. Y esa idea lo hizo estremecer. Decidió salir de su burbuja, dejar atrás su estatus, y caminar por la vida como un hombre común, sin la carga de su fortuna, sin la imagen de poder que todos esperaban ver. Alejandro decidió que quería experimentar la vida desde otro ángulo, uno donde no pudiera comprar su lugar en la sociedad ni influir en los demás con su dinero. De alguna manera, quería saber qué sucedería si dejaba de ser el Alejandro famoso, el hombre rico. Así, sin pensarlo demasiado, tomó la decisión más radical de su vida: disfrazarse de pobre y entrar a uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad, un lugar donde su presencia siempre había sido sinónimo de respeto y admiración. No iba a ser fácil. Sabía que sería una experiencia incómoda, tal vez humillante, pero sentía que ya nada podía ser peor que la sensación de vacuidad que le acechaba constantemente. Decidió poner a prueba a las personas a su alrededor, ver cómo lo tratarían si no fuera el hombre millonario que todos conocían, sino un extraño más, alguien que nadie reconociera. Quería descubrir quiénes eran las personas que, sin importar el estatus, actuaban con una verdadera bondad, y quienes se comportaban como un reflejo de las apariencias. Este experimento, aunque doloroso, le ofrecía una oportunidad única: cambiar el rumbo de su vida y encontrar un camino hacia algo real. Pero no imaginaba que este desafío lo llevaría por un sendero lleno de sorpresas, desafíos emocionales y revelaciones que nunca habría esperado. Y, sobre todo, que sería testigo de gestos de generosidad que lo dejarían sin palabras. Así comenzó la transformación de Alejandro, un hombre que, en su búsqueda de algo más, estaba dispuesto a sacrificar su comodidad, su imagen y la fachada que había estado construyendo durante años. El motivo que impulsó a Alejandro a embarcarse en esta prueba inesperada fue mucho más profundo de lo que podía comprender en ese momento. Durante años, había acumulado riquezas, prestigio y admiración de todos a su alrededor. Pero todo eso ya no le importaba. Había alcanzado todo lo que la sociedad valora, y sin embargo, se encontraba sumido en una soledad insoportable. La vida parecía una serie de eventos vacíos que no lo llenaban, y había comenzado a preguntarse si alguna vez conocería el verdadero sentido de la felicidad. El punto de quiebre fue una tarde en la que asistió a una fiesta exclusiva de alto nivel. Los invitados hablaban con entusiasmo sobre negocios, autos de lujo, vacaciones en lugares paradisíacos, pero Alejandro no podía dejar de sentirse más alejado de ellos que nunca. Mientras observaba a la multitud, se dio cuenta de algo aterrador. Para ellos, su amistad y compañía estaban ligadas a lo que podía ofrecerles, ya sea un favor empresarial o la posibilidad de obtener algún beneficio. Las interacciones eran superficiales, vacías de autenticidad. ¿Dónde estaba la verdadera conexión humana? Por primera vez en años, Alejandro sintió un profundo rechazo por el mundo en el que vivía. No quería más superficialidad, ni relaciones que dependieran de lo que tenía, sino de lo que era como ser humano. Pero, ¿cómo encontrar eso en un mundo que valoraba solo las apariencias? Fue entonces cuando, de manera impulsiva, decidió hacer algo radical. Quería ver si la gente podía actuar con bondad y honestidad, independientemente de su estatus o posición social. Pensó que si realmente quería encontrar algo genuino en la vida, debía renunciar a todo lo que representaba y ponerse en una situación vulnerable, un lugar donde las apariencias no tuvieran valor. Alejandro sabía que la gente no lo vería de la misma manera si no llevaba su traje de etiqueta, si no estaba rodeado de su fortuna. Quería que la gente lo tratara como a un ser humano común, sin prejuicios ni expectativas. Decidió disfrazarse de pobre y entrar a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, un lugar donde era habitual que solo los ricos y famosos se sentaran a disfrutar de la cena. A través de su experimento, Alejandro buscaba respuestas. Quería saber si las personas serían capaces de ver más allá de la fachada de lujo y riqueza, si podrían reconocer el valor de un gesto de generosidad sin la influencia del dinero. ¿Quién era realmente la gente que lo rodeaba? ¿Qué pasaba cuando no podía usar su dinero o poder como una herramienta de influencia? Había algo más profundo detrás de su decisión. Alejandro sentía que no podía seguir viviendo en un mundo lleno de máscaras y sonrisas vacías. Anhelaba encontrar a personas que, independientemente de su situación, pudieran ofrecer algo genuino. Algo que, quizás, él mismo nunca había experimentado.
Este desafío no solo sería una prueba de las personas que lo rodeaban, sino una prueba de su propio carácter. ¿Sería capaz de enfrentarse a la incomodidad y la humillación de perder su estatus? ¿Sería capaz de descubrir, a través de esta experiencia, lo que realmente le importaba y lo que debía cambiar en su vida? El hombre que una vez fue adorado por su riqueza ahora buscaba encontrar una conexión genuina, algo que no se pudiera comprar ni manipular. Solo había una manera de averiguarlo: poner a prueba a la sociedad, y sobre todo, a sí mismo. La incertidumbre lo invadía, pero su deseo de cambio era más grande que el miedo. Sabía que este viaje no sería fácil, pero tenía la esperanza de que, al final, podría encontrar algo mucho más valioso que cualquier bien material: la autenticidad. Este sería el comienzo de un viaje que lo llevaría a descubrir no solo quiénes eran las personas en su vida, sino quién era él realmente, detrás del traje de ejecutivo, detrás de la fachada de hombre rico. El plan de Alejandro estaba listo, y ya no había marcha atrás. Al día siguiente, se despertó temprano, aún con la sensación de incertidumbre que lo invadía. Durante años, se había acostumbrado a la comodidad que su estatus le brindaba, pero hoy sería diferente. Ese día, dejaría atrás la corbata, el traje impecable y la sonrisa calculada para enfrentarse a la realidad de un mundo donde nadie lo reconociera por lo que tenía, sino por lo que era. Para llevar a cabo su idea, Alejandro necesitaba encontrar el atuendo adecuado. Se dirigió a una tienda de segunda mano, donde compró una chaqueta vieja, unos pantalones gastados y un par de zapatos que habían visto mejores días. No se trataba de un disfraz de lujo, sino de un atuendo que lo haría parecer como un hombre común, quizás hasta más necesitado de lo que realmente estaba. Sabía que la clave del experimento era pasar desapercibido, que la gente lo tratara sin importar el oro o la fama que llevaban consigo sus otros ropajes. Antes de salir, miró su reflejo en el espejo. El hombre que vio ahí no era el mismo que había visto durante años. Su rostro estaba más envejecido, menos confiado. La presión de llevar una vida de apariencias lo había marcado de maneras que nunca había querido reconocer. A pesar de la incomodidad que sentía con el nuevo atuendo, algo en su interior le decía que este era el único camino posible para empezar su búsqueda de autenticidad. La tarde llegó rápidamente, y Alejandro se dirigió al restaurante. Al acercarse, vio cómo los automóviles de lujo se alineaban frente a la puerta, con los choferes esperando a sus pasajeros, que evidentemente eran personas de alto estatus. Alejandro respiró profundamente, intentando calmar la ansiedad que sentía, mientras cruzaba la puerta del lujoso establecimiento. El maitre d' lo observó con una mirada rápida, y sin dudarlo, le señaló una mesa en una esquina apartada del salón principal. Alejandro aceptó sin decir palabra, sentándose donde estaba señalado, lejos de la vista de los comensales más importantes. No quería llamar la atención. Su plan era permanecer en las sombras, observando y esperando. El ambiente en el restaurante era tal como lo había anticipado. Conversaciones animadas entre personas de negocios, risas forzadas, y un servicio impecable, donde todo parecía estar perfectamente sincronizado. Alejandro se dio cuenta de inmediato de la indiferencia en el aire. Aquí, el dinero y la fama eran lo que definían el valor de una persona. No había lugar para la humildad o el gesto sincero. Todo estaba regido por el prestigio. El menú era tan exclusivo como el lugar. Platos que probablemente solo los más ricos del mundo podrían disfrutar sin preocuparse por el precio. Alejandro observó el menú sin decidirse. No estaba allí por la comida, ni por la bebida. Su verdadero objetivo era otro: descubrir qué tan auténtica era la gente que se rodeaba de lujo y reconocimiento. Con el paso de los minutos, el joven camarero se acercó. Al verlo en su silla apartado, no pudo evitar mostrar una expresión de desconcierto. Había algo en Alejandro que no coincidía con el entorno. No estaba vestido como los demás, y su presencia no correspondía a la típica de alguien que podría permitirse el lujo de una cena en un lugar tan exclusivo. Sin embargo, el camarero lo trató con profesionalismo, llevándole el menú y esperando su pedido. Alejandro eligió algo simple: una ensalada y un vaso de agua. Quería evitar llamar la atención, pero lo que realmente le importaba no era la comida, sino observar la interacción entre los otros comensales. Quería ver quién sería capaz de mirarlo a los ojos y tratarlo como una persona, sin importar su apariencia. La respuesta al desafío comenzaba a forjarse en ese mismo momento. Al principio, casi nadie se percató de su presencia. Las conversaciones seguían su curso sin interrupción, pero Alejandro estaba atento a cada gesto, cada palabra.
Nadie lo miraba ni le prestaba atención. La gente prefería hablar entre sí, ignorando los que no pertenecían a su círculo. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que ya sospechaba. En este mundo de lujos, el dinero era el gran mediador. Si no tenías dinero, si no lucías el estilo adecuado, te convertías en invisible. Al observar la escena con atención, Alejandro comprendió que su experimento sería más difícil de lo que había imaginado. Pero estaba decidido a continuar, porque lo que realmente quería descubrir era si la bondad, la generosidad o la humanidad podían encontrarse incluso en un lugar donde todo parecía superficial. El verdadero desafío había comenzado. En el fondo, Alejandro deseaba que alguien lo viera como una persona más, que alguien se tomara el tiempo para hablar con él sin prejuicios. Pero por ahora, todo parecía indicar que ese día, al menos en ese restaurante, encontraría poca compasión o empatía. El tiempo pasaba lentamente para Alejandro, quien se encontraba en su mesa, inmóvil, observando la agitada vida de los demás. Las risas, las conversaciones sobre negocios, las felicitaciones por logros recientes, todo parecía tener una sola dimensión: el dinero. No importaba quién eras o qué hiciste en la vida, lo que realmente importaba era cuánto podías gastar y qué tan visible eras en ese espacio. Alejandro no podía dejar de pensar en la desconexión que sentía en medio de la multitud, como si su presencia fuera solo un accidente, un error dentro de un sistema rígido y calculado. De vez en cuando, el camarero pasaba cerca de su mesa, pero nunca se detenía. Apenas le dirigía una mirada fugaz antes de continuar con su trabajo. Aunque su pedido había sido sencillo, el camarero no mostraba ningún tipo de interés más allá de su rol profesional. Alejandro comenzó a preguntarse si acaso ese pequeño gesto de indiferencia era una representación de lo que pasaba fuera del restaurante, una sociedad que ya no valoraba lo simple, lo genuino. En ese momento, una pareja entró al restaurante, luciendo ropa de diseñador y caminando con una confianza tan evidente que no podían haber sido más que los típicos clientes de alto nivel. La atención de todos se dirigió a ellos, y los camareros comenzaron a ofrecerles sonrisas exageradas y un servicio excesivamente atento. La mujer de la pareja sonrió al ver el asiento vacío cerca de la ventana. Al instante, una camarera se apresuró a asignarles el mejor lugar del restaurante. Alejandro observó la escena con detenimiento. Los demás comensales se habían vuelto casi invisibles, como si la única forma de ser considerado valioso fuera a través de los ojos de aquellos que tenían más poder adquisitivo. Los que estaban allí, disfrutando de su cena, no parecían tener tiempo para nada más que para sí mismos. Se reían, se intercambiaban cumplidos vacíos y hablaban de sus viajes a lugares exóticos. Durante los primeros minutos, ningún gesto genuino se produjo. Alejandro comenzó a sentir cómo el peso de la indiferencia lo envolvía. Aunque se encontraba en un lugar lleno de gente, de riqueza y de ruido, la soledad lo consumía. Estaba convencido de que, en el fondo, todos en ese restaurante estaban buscando lo mismo: aprobación. Buscaban ser vistos, admirados, aplaudidos. Pero ninguno se detuvo a mirar al hombre de la mesa apartada, al que claramente no pertenecía a ese mundo. Entonces, de repente, algo cambió. Un joven camarero, visiblemente cansado, pasó por la mesa de Alejandro. No era el mismo que lo había atendido antes, pero tenía una expresión distinta, como si estuviera más dispuesto a escuchar, más humano en su manera de acercarse. Alejandro, al sentir esa leve diferencia en la energía del camarero, decidió arriesgarse. Lo llamó con una ligera sonrisa. «Perdona, ¿podrías decirme un poco más sobre el menú?», preguntó, intentando sonar natural, sin parecer un extraño. El camarero lo miró por un momento, desconcertado, y luego se acercó con amabilidad. «Claro, señor. Este es nuestro menú de degustación», empezó a explicar, pero antes de que pudiera seguir, Alejandro lo interrumpió. «No soy un experto en vinos ni en comida sofisticada. Solo tengo curiosidad por saber qué hacen que todos vengan aquí. ¿Realmente disfrutan de todo esto?», preguntó Alejandro con sinceridad. El camarero, algo sorprendido por la pregunta directa, sonrió tímidamente. Por un momento, parecía genuinamente interesado en la conversación. «Bueno, no es solo la comida, señor. Es todo el ambiente, el estatus, la compañía», respondió el camarero, pero su tono de voz vaciló, como si no estuviera tan convencido de su propia respuesta. La mirada de Alejandro cambió. Sabía que lo que él había hecho era precisamente lo que muchos en ese restaurante evitaban: detenerse y cuestionar el valor real de las cosas.
Mientras el camarero continuaba explicando sobre el menú, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado, en medio de la indiferencia, a alguien dispuesto a mostrar una pequeña chispa de humanidad. Sin embargo, la desconexión era aún evidente. Aunque el camarero le había dado una respuesta sincera, estaba claro que su función no era cuestionar el sistema ni los valores de ese lugar. Alejandro se recostó en su silla, pensativo. Lo que estaba experimentando no era solo una prueba para los demás, sino también para él mismo. Había asumido que, al ser un hombre disfrazado de pobre, el resto lo trataría con indiferencia o incluso desprecio. Pero, ¿y si el verdadero desafío no era solo como los demás lo trataban, sino cómo él mismo se enfrentaba a esa indiferencia? El silencio volvió a invadir la mesa de Alejandro. Nadie lo miraba. Nadie lo invitaba a la conversación. La soledad seguía siendo su única compañía en ese restaurante tan exclusivo. Pero algo dentro de él comenzó a transformarse. El vacío que había sentido durante años comenzó a llenarse de una nueva sensación. La sensación de que la verdadera prueba aún estaba por venir. En medio de la opulencia y el bullicio del restaurante, una figura inusual irrumpió en el entorno de lujo. Era una joven, vestida de manera modesta y un tanto desordenada, que, al entrar, parecía completamente fuera de lugar. Sus ropas, aunque limpias, no reflejaban la elegancia que se esperaba de alguien que quisiera formar parte de ese mundo. Su cabello, recogido en un moño sencillo, tenía algunos cabellos sueltos que se escapaban al viento. Llevaba una bolsa de mano desgastada, y su caminar, aunque decidido, delataba una leve incomodidad. No era la típica persona que uno encontraría en un restaurante tan exclusivo. Su nombre era Clara, y su vida había estado marcada por dificultades y sacrificios. Había crecido en un barrio pobre, donde la pobreza no solo era una realidad económica, sino también una marca que dejaba huella en el alma. Desde pequeña, había aprendido a luchar por cada pedazo de comida, por cada sueño que anhelaba alcanzar. Pero, a pesar de las penurias, Clara mantenía una actitud de dignidad y esperanza. Había aprendido a ver la belleza incluso en lo más humilde, y su corazón estaba lleno de bondad. Al entrar en el restaurante, se dirigió hacia la barra, pero su presencia causó algunas miradas curiosas y hasta burlonas. Algunos de los comensales se miraron entre sí, como si se preguntaran qué hacía una persona tan normal en ese lugar, que claramente no pertenecía a ese mundo de lujo. Clara, sin embargo, no parecía notar las miradas. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y resignación. Se acercó al maitre, quien la observó con una expresión entre sorprendida y confundida. Clara, con una pequeña sonrisa, le pidió una mesa para comer, y el maitre, algo incómodo, le señaló una mesa en un rincón apartado. El restaurante estaba lleno de personas que se debatían entre la importancia de sus negocios y el disfrute de los lujos que les brindaba la vida. Clara no buscaba eso. Ella no estaba allí para ser parte de una élite, ni para llamar la atención. Estaba allí porque su hambre no solo era física, sino también emocional. Necesitaba alimentarse de algo más que de comida. Necesitaba un respiro, un lugar donde pudiera sentirse, aunque fuera por un breve momento, parte de algo diferente. El contraste entre Clara y los demás comensales no pasó desapercibido para Alejandro, quien la observaba desde su mesa. El joven camarero había regresado con una pequeña bandeja de aperitivos, y al ver a Clara en ese rincón apartado, su rostro se tornó algo incómodo. No sabía cómo tratarla, cómo enfrentar la diferencia entre su sencillez y el lujo que rodeaba ese espacio. Sin embargo, Alejandro notó algo en ella, algo que no había visto en ninguno de los demás en el restaurante. Su mirada, tranquila y directa, no se dejaba atrapar por la superficialidad del lugar. Parecía completamente ajena al intento de exclusividad y distinción que todos los demás intentaban mantener. Fue entonces cuando Clara levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. La conexión fue fugaz, pero suficiente. Fue como si ambos pudieran verse más allá de las apariencias, más allá de los trajes y las joyas, hasta llegar a un nivel más profundo, el de la humanidad compartida. Alejandro sintió algo extraño en su interior. Aquella mujer, que parecía tan diferente al resto, poseía una especie de fuerza silenciosa que le hizo cuestionarse aún más su propio entorno. El camarero se acercó a la mesa de Clara con su habitual formalidad, pero esta vez, algo en su tono era distinto. Quizá, al igual que Alejandro, se había dado cuenta de que ella no encajaba con los estereotipos que todos mantenían en mente. El camarero, después de recibir su pedido,
Se alejó y Clara se quedó en su lugar, mirando hacia el menú con una leve sonrisa que parecía decir, no necesito mucho para estar bien. Alejandro observó cómo la joven, sin hacer un escándalo ni buscar atención, parecía encontrar consuelo en su propia compañía. En ese momento, comprendió algo importante. La riqueza no siempre era visible, ni se medía por lo que se lleva puesto o por lo que se puede consumir. En su interior, Clara poseía una riqueza mucho mayor que la que el restaurante o su propio dinero podían ofrecer. La joven comenzó a comer lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un regalo. Mientras tanto, el lujo y el ruido del lugar continuaban a su alrededor, pero Clara, como una isla en medio de un mar de superficialidad, mantenía su paz interior. No necesitaba encajar, no necesitaba que su presencia fuera validada por otros. Solo necesitaba estar allí, en ese espacio que, aunque ajeno a ella, había sido lo suficientemente amable como para ofrecerle una mesa donde sentarse y comer en silencio. Alejandro, desde su mesa, no podía dejar de pensar en ella. La historia de esa joven no era diferente a la suya en muchos aspectos, pero también representaba algo que él había perdido, la capacidad de ser genuino, sin el peso de las expectativas ni de la apariencia. Clara, con su simpleza y su dignidad, era la encarnación de lo que él había estado buscando toda su vida sin darse cuenta. Y, al observarla, algo en su interior comenzó a despertar. Voz se dice. La cena transcurría como cualquier otra en ese restaurante de lujo, con conversaciones superficiales y risas ahogadas por el murmullo de las copas de vino. Clara, ajena al entorno, continuaba comiendo lentamente, disfrutando de la comida con una calma serena. De repente, algo extraño ocurrió. Un niño pequeño, que estaba sentado en una mesa cercana, derramó un vaso de agua sobre la mesa, causando un pequeño alboroto. Su madre, visiblemente molesta, comenzó a regañarlo en voz alta, mientras que el niño, con los ojos llenos de lágrimas, se sentaba con la cabeza baja, avergonzado. Clara, que había estado observando en silencio, no pudo evitar sentirse conmovida por la escena. No era solo el niño lo que la tocaba, sino la dureza en la voz de la madre, la falta de paciencia, la falta de compasión. Aunque no tenía mucho, Clara sentía que había algo más importante que la comida en la vida, el poder de la empatía, el entendimiento, el apoyo en momentos difíciles. Sin pensarlo dos veces, se levantó de su mesa y caminó hacia donde se encontraba la madre del niño. La mujer la miró sorprendida cuando Clara se acercó. Con una sonrisa suave, le dijo, «Sé que su hijo no lo hizo a propósito. A veces, todos cometemos errores. Lo importante es cómo aprendemos de ellos y cómo nos tratamos unos a otros. Yo también he sido madre, y sé lo que significa estar agotada y querer que las cosas salgan bien». Las palabras de Clara, tan simples pero profundas, sorprendieron tanto a la madre como a los que la rodeaban. La mujer, visiblemente conmovida, dejó de regañar al niño y lo abrazó, sus ojos llenos de lágrimas. «Gracias», murmuró la madre, con la voz quebrada. No sabía qué hacer. Clara asintió, y sin esperar nada a cambio, volvió a su mesa. Lo que había hecho no fue algo espectacular, no fue un gesto que buscara aplausos ni reconocimiento, sino simplemente un acto de bondad genuina. Sin embargo, la atmósfera en el restaurante pareció cambiar. El aire se volvió más ligero, como si la generosidad de Clara hubiera sembrado una semilla de esperanza en un lugar donde solo reinaban las apariencias. Alejandro, que había estado observando toda la escena desde su mesa, sintió un nudo en el estómago. Era un nudo de admiración, de sorpresa, de algo que no lograba identificar pero que lo conmovió profundamente. La joven que parecía tan fuera de lugar en ese mundo de lujos ahora se había convertido en el centro de atención, no por su riqueza ni por su presencia, sino por su corazón. Algo despertó en Alejandro, un deseo de ser mejor, de aprender de lo que acababa de presenciar. Había vivido su vida persiguiendo el dinero, el estatus y las apariencias, pero nunca había sentido esa calidez, esa conexión humana que Clara acababa de ofrecer con un simple gesto. La cena continuó. Pero para Alejandro, el tiempo parecía haberse detenido. Observaba a Clara, pensaba en su propio camino lleno de sacrificios, pero también de fracasos, y no podía evitar sentir que la joven, sin pretenderlo, le estaba mostrando una verdad profunda. La verdadera grandeza no provenía de la acumulación de bienes, sino de la capacidad de ofrecer amor y compasión a los demás. En ese restaurante lleno de ostentación, Clara se había convertido en el ser más genuino de todos.
Lo que ocurrió a continuación fue algo inesperado. En el momento menos pensado, Clara terminó su comida, se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia la salida. Alejandro, movido por una sensación inexplicable, decidió seguirla. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que debía hacer algo. No podía dejar que esta oportunidad se le escapara. Caminó tras ella, sin hacer ruido, hasta que, en el umbral de la puerta, la alcanzó. Clara se detuvo al escuchar sus pasos y se volvió, mirándolo con una expresión de curiosidad, pero también con una pizca de sorpresa. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó ella, con su voz suave y tranquila, como si no hubiera nada fuera de lo común en ese encuentro. Alejandro, sin saber bien cómo empezar, apenas pudo articular palabras. Finalmente, dijo: quiero agradecerte lo que hiciste por el niño, por esa madre. No todos tienen el coraje de ser tan amables. De hecho, nadie lo hace aquí. Clara sonrió levemente, pero no dijo nada. Alejandro continuó: ¿cómo haces para ver a las personas más allá de sus circunstancias, Clara? ¿Cómo puedes ser tan genuina? Yo siempre he estado atrapado en mis propios intereses, en el dinero, en la apariencia. Pero ahora, después de verte, me siento como si estuviera despertando de un largo sueño. ¿Cómo lo haces? Clara lo miró fijamente a los ojos, y por un momento, Alejandro pudo ver algo más allá de su exterior sencillo. Había en ella una paz profunda, una sabiduría que no venía de las riquezas materiales, sino de una vida vivida con autenticidad. Ella, con una sonrisa amable, respondió: no se trata de lo que tenemos, Alejandro. Se trata de lo que damos. El mundo está lleno de gente buscando algo que no sabe lo que es. Yo no busco nada, solo quiero vivir de forma auténtica, ayudar donde puedo. Y cuando lo hacemos con el corazón, el universo nos devuelve lo que necesitamos. Tú también tienes algo increíble dentro de ti, solo necesitas encontrarlo. En ese momento, algo cambió en Alejandro. No era solo el hecho de que Clara había sido una persona generosa, sino que su respuesta había tocado algo dentro de él. Clara no le estaba dando solo una lección de humildad, sino también una de vida. Sin pensar, Alejandro se inclinó hacia adelante. Con una sinceridad que no había mostrado en mucho tiempo, dijo: gracias, Clara. Gracias por enseñarme lo que realmente importa. Clara no respondió con palabras, pero su mirada llena de comprensión y ternura hablaba más que cualquier frase. Ella lo había entendido, y en ese instante, ambos compartieron una conexión que no requería explicaciones. Un simple gesto de bondad había desencadenado una transformación profunda en la vida de Alejandro, y, aunque no lo sabía, también en la de Clara. Y así, en un restaurante de lujo, un millonario que vivía atrapado por sus propios intereses encontró un camino hacia la verdadera riqueza, gracias a una joven humilde que, sin quererlo, le mostró el valor de la generosidad y el poder de los pequeños gestos. Después de ese encuentro, Alejandro se sintió diferente. Algo había cambiado en él, pero no sabía bien qué. En los días que siguieron, comenzó a reflexionar más profundamente sobre lo que Clara le había dicho. Se encontró cuestionando las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, preguntándose si realmente estaba persiguiendo lo que quería o simplemente lo que la sociedad esperaba de él. A menudo, se encontraba mirando su oficina, con las paredes llenas de premios, contratos y logros. Pero por alguna razón, todo eso ya no le parecía tan importante. La idea de ayudar a los demás, de hacer algo significativo por el mundo, comenzó a ganar terreno en su mente. En vez de buscar más ganancias, comenzó a pensar en cómo podía usar su influencia y su éxito para marcar una diferencia. Sin embargo, no sabía por dónde empezar. Clara había desaparecido tan rápidamente como había llegado a su vida, pero su presencia seguía estando en su mente. Un día, mientras caminaba por la calle, vio a una madre y su hijo pidiendo ayuda. El niño estaba enfermo y la madre, claramente cansada, miraba a su alrededor con desesperación, como si hubiera perdido toda esperanza. Alejandro no lo pensó dos veces. Se acercó a ellos y, sin dudar, les ofreció ayuda. ¿Necesitan algo?, preguntó, con una voz diferente, más suave, más humana. La madre lo miró sorprendida, pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro ya había sacado su billetera y les dio una cantidad de dinero suficiente para cubrir los gastos médicos y lo que pudiera necesitar. La madre, con lágrimas en los ojos, le agradeció una y otra vez, y el niño, aún débil, le sonrió. En ese momento, Alejandro sintió algo que nunca antes había experimentado,
una sensación de plenitud, de satisfacción, de haber hecho algo por el bien de otro ser humano sin esperar nada a cambio. Era como si un peso se hubiera levantado de sus hombros, como si hubiera encontrado un propósito más allá de la acumulación de riqueza. A partir de ese día, Alejandro comenzó a cambiar. Se dedicó a involucrarse más en actividades benéficas, a utilizar su dinero para causas que realmente importaban. Dejó de lado su obsesión con el poder y el estatus, y en su lugar comenzó a buscar formas de ayudar a aquellos que lo necesitaban. Y lo más importante, comenzó a ver a las personas de una manera diferente. Ya no veía rostros anónimos, sino seres humanos con historias, luchas y sueños. Pero a pesar de todos los cambios, Alejandro seguía buscando a Clara. Sabía que ella era la que había iniciado este proceso de transformación en su vida, y quería agradecérselo personalmente. No era una deuda, era un deseo genuino de compartir con ella lo que había aprendido, lo que había cambiado en su vida desde aquel encuentro. Un día, finalmente la encontró. Clara estaba sentada en un parque, leyendo un libro bajo la sombra de un árbol, tan tranquila como siempre. Alejandro se acercó lentamente, como si temiera interrumpir la paz que ella emanaba. Cuando ella lo vio, sonrió con esa misma calidez que lo había impresionado la primera vez. «Hola, Alejandro», dijo con suavidad, como si no hubiera pasado el tiempo, como si no hubiera cambiado nada entre ellos. «Clara, no sabes cuánto te agradezco», respondió él, sin poder evitar sonreír. «Quiero que sepas que lo que hiciste por mí cambió mi vida. No era solo lo que dijiste, sino la forma en que lo dijiste. Me hiciste ver lo que realmente importa. Ya no soy el mismo de antes». Clara lo miró sin sorprenderse, como si ya hubiera intuido lo que estaba sucediendo. Sin embargo, había algo en su mirada que mostraba satisfacción, pero no de una forma egoísta, sino como si estuviera feliz de saber que alguien había encontrado el camino hacia su verdadera esencia. «No hice nada, Alejandro. Solo te mostré lo que ya estaba dentro de ti. A veces, solo necesitamos un pequeño recordatorio para empezar a ver el mundo de una manera diferente». Alejandro asintió, pero esta vez con una comprensión profunda en su rostro. Clara no solo le había enseñado sobre generosidad, sino también sobre la importancia de ser auténtico y de conectar con lo esencial en la vida. «Quiero agradecerte de nuevo. Quiero que sepas que este cambio no solo está en mis acciones, sino también en mi corazón. Y todo empezó contigo. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedírmelo». Clara lo miró, sus ojos brillando con un resplandor cálido, y le dijo: «Ya me has dado lo más importante, Alejandro. Has aprendido la lección. Ahora, sigue viviendo de acuerdo con lo que has descubierto. Esa es la verdadera recompensa». Con esas palabras, Alejandro entendió que el verdadero propósito de la vida no estaba en el reconocimiento ni en la acumulación de bienes, sino en vivir con integridad, en ayudar a los demás y, sobre todo, en ser genuino consigo mismo. Su relación con Clara no había sido solo un encuentro fortuito, sino una puerta hacia una nueva forma de ver el mundo. A partir de ese día, Alejandro se convirtió en un hombre diferente. Ya no buscaba el aplauso ni el poder. Ahora, su vida tenía un propósito más grande: hacer el bien, ayudar, y ser la persona que Clara le había mostrado que podía ser. El tiempo pasó, y Alejandro continuó con su nueva vida, haciendo todo lo posible por vivir de acuerdo con los principios que había descubierto. Empezó a ser conocido no solo como un hombre de negocios, sino también como un defensor de las causas sociales. Su historia comenzó a inspirar a otros a cambiar su enfoque sobre lo que realmente importa en la vida. Empezó a donar grandes sumas a organizaciones que ayudaban a los más necesitados. Se involucró en la creación de programas educativos para niños desfavorecidos y comenzó a apoyar iniciativas medioambientales. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que, a pesar de su éxito, lo que realmente lo llenaba de satisfacción era ver el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Pero a pesar de todo el progreso que había hecho, Alejandro aún sentía que algo faltaba. Había alcanzado muchas de las metas que se había propuesto, pero sentía que había dejado algo atrás. Clara. A lo largo de los años, nunca dejó de pensar en ella. ¿Por qué había aparecido en su vida en ese momento? ¿Por qué había sido ella la que lo había guiado hacia el cambio? Aunque ya no la veía con frecuencia, su influencia permaneció en su corazón. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido, pero decidió contestar. «¿Alejandro?», preguntó una voz suave del otro lado.
¿Quién es? Respondió él, sorprendido. Soy Clara. El corazón de Alejandro dio un salto. La voz de Clara aún tenía el poder de sorprenderlo, de hacer que su mundo se detuviera por un momento. Clara, ¿dónde estás? ¿Cómo has estado? Estoy bien, pero quería hablar contigo. He estado observando tu progreso, y me siento feliz por ti, por todo lo que has logrado. Has cumplido con lo que te propusiste. Pero, sobre todo, has encontrado tu propósito. Alejandro sonrió, pero algo dentro de él sentía que aún había algo más que necesitaba compartir. Gracias, Clara. Pero siento que todavía hay algo que debo decirte. He cambiado, y todo eso fue gracias a ti. Quiero que sepas que el impacto que has tenido en mi vida ha sido más grande de lo que puedes imaginar. Y aunque he seguido adelante, nunca he dejado de pensar en ti. Hubo una pausa en la llamada, como si Clara estuviera meditando sobre lo que Alejandro acababa de decir. Alejandro, tú has hecho todo el trabajo. Yo solo te mostré una puerta. Ahora depende de ti seguir adelante y dejar tu huella en el mundo. No necesito que me agradezcas, porque todo lo que hice fue simplemente mostrarte que dentro de ti ya tenías la fuerza para cambiar. Y lo hiciste. Lo que lograste es más grande de lo que cualquier palabra puede describir. Alejandro sintió una mezcla de emociones al escuchar esas palabras. Era la despedida que, en el fondo, sabía que necesitaba. Clara no buscaba reconocimiento, ni quería ser el centro de su transformación. Lo que ella quería era que él siguiera su camino, que viviera según lo que había aprendido, y que fuera una fuente de inspiración para otros, tal como lo había sido para él. Te lo agradezco de todo corazón, Clara, dijo Alejandro, con una voz llena de gratitud. Y te prometo que seguiré adelante, llevando todo lo que me has enseñado. Mi vida es un reflejo de ti, aunque no lo veas. Con una última sonrisa en la voz, Clara respondió. Eso es todo lo que quería oír. Sigue viviendo con propósito, Alejandro. Y cuando necesites recordar lo que es importante, solo mira a tu alrededor, porque ya estás dejando un legado. La llamada terminó, y Alejandro se quedó allí, en medio de la ciudad, con el sol poniéndose a lo lejos. Clara había desaparecido de su vida una vez más, pero esta vez, él no la veía como una presencia lejana. La sentía dentro de él, guiando sus pasos. Los años pasaron, y Alejandro siguió adelante. Se convirtió en un líder de cambio, en un hombre que tocó las vidas de miles de personas. Sin embargo, nunca dejó de recordar las lecciones que había aprendido de Clara, y cómo, en un momento crucial de su vida, ella le había mostrado que el verdadero poder no radica en la riqueza ni en el estatus, sino en la capacidad de dar y hacer el bien sin esperar nada a cambio. Finalmente, Alejandro encontró paz, porque supo que, al final, había logrado lo que más importaba: vivir una vida auténtica, llena de propósito y de amor hacia los demás. Y aunque Clara nunca volvió a aparecer en su vida, su influencia siguió siendo la fuerza que lo guiaba en cada paso, en cada decisión y en cada acto de bondad que realizaba. El legado de Clara se había transformado en el legado de Alejandro, un legado de cambio, de generosidad y de esperanza para el mundo. Y ese legado nunca se desvaneció, porque vivió a través de las vidas que tocó, de los corazones que inspiró y de las manos que ayudó a levantar. Pasaron varios años, y Alejandro se convirtió en una figura reconocida por su generosidad y el impacto positivo que tuvo en la sociedad. Sus proyectos seguían creciendo, ayudando a miles de personas, pero a pesar de todo, nunca dejó de preguntarse si su verdadero cambio había sido por él mismo o por la influencia de Clara. Cada vez que enfrentaba un nuevo desafío, sentía que la presencia de ella seguía guiando sus decisiones. Pero Clara había desaparecido de su vida, dejándolo con una sensación agridulce de que había una verdad aún por descubrir. Un día, mientras se encontraba en una de sus propiedades, en medio de un evento para recaudar fondos para una nueva causa, recibió una invitación. La carta era de alguien con quien no había tenido contacto en años. El remitente era Clara. El corazón de Alejandro latió más rápido al leer su nombre. ¿Cómo era posible? Había perdido todo rastro de ella, y ahora, después de tanto tiempo, ella aparecía de nuevo, en un momento crucial de su vida. Decidió asistir a la reunión, aunque sentía que el encuentro podría cambiar su vida de nuevo, tal vez de una manera que no podría prever. Cuando llegó al lugar indicado, se encontró con una pequeña sala privada, decorada con sencillez pero elegancia. Clara estaba allí, de pie junto a una mesa, esperándolo con una sonrisa cálida en su rostro. No había cambiado en absoluto.
Seguía siendo la misma mujer en la que Alejandro había confiado tanto, pero había algo diferente en su mirada. Una serenidad que antes no tenía. Alejandro, qué bueno verte, dijo Clara, invitándolo a sentarse. No puedo creer que sea realmente tú. Después de tantos años, pensaba que nunca más volvería a verte. Clara sonrió suavemente y asintió. Lo sé, Alejandro. Te dejé seguir tu camino. Y ahora, quiero compartir algo contigo. Algo que debe saber el mundo, y especialmente tú. Alejandro la miró curioso, sin saber qué esperar. Clara tomó una respiración profunda antes de hablar. La verdad, Alejandro, es que nunca fui quien pensaste que era. No soy solo una mujer que decidió ayudarte por un momento. La razón por la que te encontré, y la razón por la que te guié hacia este cambio, es que soy parte de una red de personas que buscan transformar el mundo de manera silenciosa. Un grupo de individuos que, como tú, han hecho un cambio en sus vidas gracias a lo que compartimos, pero no nos damos a conocer. Te ayudé porque tu corazón era puro y lo necesitaba, pero hay algo más que aún no sabías. Alejandro la miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué quería decir con eso? Clara, ¿qué estás diciendo? No entiendo. Yo no soy una salvadora, Alejandro, respondió ella, con firmeza. Solo te mostré lo que ya estaba dentro de ti. Mi propósito no era solo guiarte, sino también prepararte para lo que vendría. Tú eras el elegido para llevar este mensaje a más personas, para ayudar a aquellos que aún no han visto la luz. Tú, con tu nueva perspectiva, puedes abrir los ojos de los demás. Alejandro estaba atónito. No podía procesar lo que escuchaba. Todo lo que había hecho, todas sus decisiones y logros, eran parte de un plan mayor que él no entendía. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me lo revelaste cuando comenzamos todo esto? Clara bajó la cabeza, como si el peso de su revelación le afectara profundamente. Porque necesitaba que lo descubrieras por ti mismo. No podía ser yo quien te dijera lo que debías hacer. Solo podía mostrarte el camino, pero tú tenías que caminarlo. Ahora que lo has hecho, puedes ayudar a otros, a tu manera, y eso es lo que me hace confiar en ti completamente. Alejandro quedó en silencio, procesando las palabras de Clara. En su mente, todo lo que había hecho en los últimos años pasó por un filtro diferente. Las donaciones, los programas sociales, las causas medioambientales, ¿habían sido parte de algo más grande? ¿Había sido un instrumento sin saberlo? Ahora lo comprendía. Su cambio no solo era personal, sino parte de un movimiento mucho mayor. Clara le sonrió, como si leyera sus pensamientos. Sí, Alejandro. Y ahora, quiero pedirte algo más. El mundo necesita tu historia. Necesita saber cómo un hombre que tenía todo, pero sentía que le faltaba algo, encontró su propósito. Cómo, a través de actos de generosidad, encontró lo que realmente importa. Y lo que importa no es el dinero ni el poder, sino cómo impactamos la vida de los demás. Con esas palabras, Clara se levantó y caminó hacia la puerta. En ese momento, Alejandro comprendió que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido una preparación. La gran revelación no era solo sobre él, sino sobre el poder de compartir lo aprendido con el mundo. Clara, ¿me estás pidiendo que sea el líder de todo esto? Preguntó él, aún sin poder creerlo. No te estoy pidiendo nada, Alejandro. Ya eres ese líder. Solo tienes que dejar que el mundo vea lo que ya has descubierto. Con esas palabras, Clara se despidió, dejándolo con la certeza de que su vida había dado un giro completo. Lo que pensaba que era solo un acto de generosidad, ahora se convertía en una misión de vida. Y él estaba listo para asumirla. Después de la sorprendente revelación de Clara, Alejandro pasó los días siguientes sumido en una profunda reflexión. No podía dejar de pensar en las palabras de Clara. Su vida había sido parte de algo más grande, una misión que trascendía su propia existencia. El impacto que había tenido en la vida de tantas personas no era solo obra de su bondad, sino de algo más profundo que él aún no lograba comprender completamente. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Alejandro comenzó a sentir una responsabilidad que nunca antes había conocido. Clara le había mostrado el camino, pero ahora era él quien debía guiar a los demás, inspirar a otros a seguir el mismo camino de generosidad y transformación. Sabía que su historia podía ser un faro de esperanza para aquellos que aún no habían descubierto el verdadero propósito de sus vidas. Una tarde, mientras paseaba por el jardín de su mansión, pensó en los desafíos que aún quedaban por delante.
No solo debía llevar su mensaje a más personas, sino también asegurarse de que su propia vida reflejara los valores que predicaba. Sabía que no bastaba con ser un líder en palabras, debía serlo también en acciones. Decidió entonces comenzar a compartir su historia públicamente. Dejó de lado su miedo a ser vulnerable y aceptó que, al contar su historia, estaría permitiendo que otros vieran en él un ser humano, alguien que había pasado por dificultades y había cambiado su vida de manera radical. Quería que las personas se dieran cuenta de que, sin importar su pasado, siempre hay una oportunidad para reinventarse. Empezó a escribir su historia, sus reflexiones y sus pensamientos más profundos sobre la generosidad, el amor y el propósito de la vida. Publicó su primer artículo en su blog, y pronto la gente comenzó a comentarlo, agradeciéndole por ser tan abierto y sincero. La respuesta fue abrumadora. Recibió miles de mensajes de personas que se sentían inspiradas por su viaje, que querían hacer cambios en sus propias vidas. Alejandro comprendió que había dado el primer paso hacia algo mucho más grande que él mismo. Pero no solo su historia fue lo que impactó a las personas. Alejandro comenzó a organizar encuentros, charlas y conferencias en las que compartía su visión de un mundo mejor, basado en la empatía y la cooperación. Las personas acudían en masa, buscando respuestas, buscando una manera de mejorar sus vidas y contribuir al bienestar común. Sin embargo, no todo fue fácil. Alejandro también enfrentó críticas y obstáculos. Había quienes dudaban de sus intenciones, quienes pensaban que todo lo que había logrado era solo una fachada. Pero él no se dejó desanimar. Sabía que las verdaderas transformaciones no ocurren de la noche a la mañana, y que siempre habría quienes no entendieran el propósito de su misión. Un día, en medio de uno de sus encuentros, una mujer se acercó a él. Era joven, pero sus ojos reflejaban una sabiduría que parecía más allá de su edad. La mujer le pidió hablar en privado. Cuando se sentaron, ella le dijo: Alejandro, yo también he estado siguiendo tu historia. Mi vida era muy parecida a la tuya antes de que todo cambiara. Me sentía vacía, sin propósito. Pero ahora, gracias a tus palabras, siento que hay algo por lo que luchar. Quiero unirme a ti en tu misión. Alejandro la miró con atención y le respondió: Lo que más me gusta de lo que haces es que has encontrado tu propósito. Eso es lo más importante. Yo solo te mostré el camino, pero ahora es tu turno de caminarlo. Estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites. La mujer, con los ojos brillando de gratitud, asintió. Alejandro entendió que su misión no solo consistía en cambiar su propia vida, sino también en ser una inspiración para que otros pudieran encontrar el suyo. A través de los pequeños gestos, las palabras compartidas y las acciones concretas, estaba creando una red de personas dispuestas a transformar el mundo. Con el tiempo, el movimiento que había comenzado de manera pequeña se expandió a una escala global. Alejandro no solo había encontrado su propósito, sino que había ayudado a miles de personas a encontrar el suyo. El impacto de su historia, de su vida, seguía creciendo, pero lo que más le llenaba de orgullo era saber que, a través de su cambio, muchas otras personas también habían cambiado. Un día, años después de aquel primer encuentro con Clara, Alejandro se encontraba de nuevo en la misma sala, frente a la misma mesa. Clara, aunque seguía siendo la misma en muchos aspectos, ya no era solo una guía, sino una amiga. Se sentaron juntos y miraron a su alrededor, observando todo lo que habían logrado. Lo lograste, Alejandro, dijo Clara con una sonrisa. No solo has cambiado tu vida, sino que has tocado tantas otras. Estoy orgullosa de ti. Alejandro sonrió, sabiendo que había dado lo mejor de sí. Y aunque su viaje estaba lejos de terminar, ya no sentía miedo de lo que el futuro pudiera traer. Sabía que, como siempre, tenía a Clara a su lado, no como un faro que lo guiaba, sino como una amiga que compartía el mismo propósito. Y así, comenzó un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de esperanza, amor y, sobre todo, un propósito claro: seguir ayudando a otros a encontrar el camino hacia su mejor versión.